¿Cómo les va? Domingo 23 de marzo. Mañana se conmemora por la prepotencia del número y porque es conmemorable la interrupción eh, que hicieron las fuerzas cívico-militares el 24 de marzo del 76, que inició, o mejor dicho, no inició, sino prosiguió con la fuerza, con más fuerza, de forma más organizada, menos patoteril. Eh, una de las peores tragedias que vivió la Argentina en el siglo XX, que fue el gobierno militar de Jorge Rafael Videla, Macera, Agosti y los que lo continuaron. Eh, ¿Y por qué digo que fue una tragedia? Porque primero fue una tragedia, porque podremos criticar a la dicta blanda de Lanuse, pero la dictadura de Lanuse te procesaba. Vos tenías derecho a defensa. Por eso, cuando Cámpora y Solano Lima asumieron el gobierno, lo primero que hicieron fue abrir las cárceles, la de Caseros y la de Devoto. ¿Quién estaba presos ahí? Estaban presos ahí personas que habían cometido delitos contra el Estado o contra la ciudadanía, habiendo puesto bombas, en fin, terroristas. Pero que estaban en una prisión federal bajo proceso federal. Es decir, el Estado reprimía con la ley en la mano. La represión sin la ley en la mano la comenzó el peronismo de López Rega. Yo no voy a decir con el beneplácito del general, pero yo no lo vi oponerse. Cuando aquel 1 de mayo, que creo que fue el 74, le gritaban: ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Y la respuesta de Perón, atrás de un vidrio antibalas que sí no se sentía muy querido, fue echar a los montoneros de la plaza, llamándolos estúpidos imberbes. Eran estúpidos sin duda, pero no eran imberbes. Y le dio la excusa a Montoneros para que se diera vuelta y con los bombos y la bandera negra se retiraran de la plaza, más allá de la feroz represión que hizo la policía, etcétera, etcétera, en manos de tipos que estaban muy mal de la cabeza, puestos todos por López Rega, que con los años nos enteramos que tenían, con el cadáver de Evita hacían misas negras en la quinta presidencial. Pero es una parte de historia que los compañeros del peronismo pretenden que nadie hable, por eso me animo a hacer este comentario. Eh, Fue casi un acto de chantaje lo que logró sacar a Evita Perón de la del lugar donde descansa el presidente, la Quinta de Olivos, en esa capilla ardiente que habían armado, creo, donde hoy está la sala de prensa, no estoy muy seguro, y lograron que fuera sepultada en la tumba de la familia Duarte, en la Recoleta, es decir, la abanderada de los obreros fue a parar al cementerio de los oligarcas. Ironías de la Argentina, ironías de la historia. Pero mañana se va a conmemorar una fecha que trató desesperadamente, con la ayuda del peronismo, obvio, con la ayuda del peronismo y con la complicidad de mucha gente,
una fecha que olvidara la anterior, olvidar la represión de la AAA, olvidar a los asesinatos que montoneros hicieron durante esos años, ¿sí? Olvidaran el impuesto revolucionario. Uno para qué tiene años si no es para tener buena memoria, y para qué uno va a tener buena memoria si no es para recordar los hechos importantes. Mañana se conmemora una fecha donde los militares otra vez, una vez más, como pasó desde 1930, interrumpieron el orden constitucional. Yo no voy a entrar en hacer un juicio de valor si tuvieron bien, tuvieron mal. Romper el orden constitucional de por sí no está bien. Aparte, faltaban meses para las elecciones, había salidas institucionales, pero de estos ya se escribieron bibliotecas. Y vamos a mirar para adelante, no vamos a mirar para atrás, pese a que nuestra vicepresidenta vive mirando para atrás. Yo la entiendo a mi colega Villarroel, pero les tengo que recordar que yo era un adolescente, un poco más que un adolescente. En esa época los asesinos eran tipos que hoy usan pañales. Y que los países han logrado avanzar mirando hacia adelante. Ustedes se imaginan lo que hubiera sido Alemania, Italia, la propia España, Francia, que tuvieron el gobierno de Vichy, si miraban para atrás, juzgaron a los que podían, a los que convenían y empezaron a mirar para adelante. Pasan cosas tan graves en el presente que aparte pasan inadvertidas, que sería interesante que nos concentremos en eso. Primero, hay una... Ya de tan evidente me da hasta vergüenza repetir permanentemente esto. Hay un pacto de impunidad entre los medios y el gobierno, es evidente. Y como hay que llenar de letras los portales, eligen temas que son absolutamente intrascendentes. La decisión de Rubio de impedirle por estar procesada a la señora Cristina Fernández de Kirchner entrar a los Estados Unidos no mueve el perímetro de la información. Seamos sinceros, no se enojen. No creo que Estados Unidos sea un lugar donde la expresidenta tenía pensado viajar o su hijo Máximo. Entonces nos pasamos 2 o 3 días hablando de esto para que no recordar que en la ciudad de Nueva York hay abierto un proceso en los tribunales contra el actual presidente. Entonces, ayer recibí un mail de un queridísimo amigo que es, más allá de su condición de liberal, es un tipo extraordinariamente honesto, decente, en lo intelectual, que es lo importante. Es decir, podés ser radical y criticar al radicalismo, y podés ser liberal y criticar al liberalismo. Pasándome una lista de los presidentes constitucionales argentinos que habían sido procesados por cuestiones que no tenían que ver con la política. Porque los que tienen mi edad saben que un presidente cuando era derrocado, su destino inmediato era la isla de Martín García, procesados por haber sido derrocados. Pero me pasó una larga lista, con la cantidad de procesos previos a ser presidentes, durante el mandato, etcétera, etcétera. Y yo no sé si lo hizo como un recordatorio, como una autocrítica o como un homenaje. Porque ni Hipólito Yrigoyen ni Marcelo Torcuato de Alvear
ni Arturo Frondizi, el cual es un hombre del radicalismo, por lo menos el radicalismo lo reivindica como propio, ganó con las siglas radicales, Unión Cívica Radical ni Transigente, eh, ni a Arturo Humberto Ilia, ni Raúl Alfonsín tuvieron procesos previos o procesos posteriores a su mandato como presidente. Esto es un dato de la historia. Cristina es una multiprocesada. Alberto Fernández tiene dos procesos. El proceso porque dicen que le pegó a la mujer, no tengo por qué dudarlo, y tiene un proceso por un tema de seguros, que es, ahí yo diría alguna cosa concreta hubo, porque ya antes de ser presidente, Alberto se ocupaba de los seguros. Pero Mauricio Macri también tiene procesos. Algunos dormidos, otros que fueron desestimados y apelados, el tema de la aduana, es decir, hay, digo, la gente que hace cosas y que hace cosas con mucha intensidad se arriesga a tener este tipo de cosas. Por ejemplo, si hay algo que es de cajón, si vos ejercés el derecho y no te comiste un proceso por estafa, no ejerciste el derecho. Cobraste un honorario y no le diste el recibo, te olvidaste, salió mal el juicio. Ahora inventaron el concepto de la mala praxis judicial. En fin, los abogados que están en el juego se arriesgan a tener problemas con la ley. La gente que está en la política se arriesga a tener problemas con la ley. La gente que hace negocios con el Estado se arriesga a tener problemas con la ley. Pero hubo un montón de dirigentes políticos que pasaron por la primera magistratura del país que no tuvieron problemas con la ley. Es decir, que no es necesario, no es indispensable tener problemas con la ley para justificar estar en la primera magistratura de un país. Por lo tanto, que no la dejen entrar a Cristina y a Máximo en los Estados Unidos no mueve el amperímetro. Lo que sí mueve el amperímetro que esta semana en la ciudad de Nueva York se empezó a mover la máquina de las criptomonedas, llamando a testimoniar a un montón de personas para que ratifiquen las denuncias oportunamente hechas en los buffets, en los estudios jurídicos que unificaban personería para ir uno o dos estudios contra el presidente de la Nación, la secretaria general de la presidencia y algunos otros personajes. Y esto de la globalización de la información, nos enteramos que estas cosas pasan porque leemos, gracias a la tecnología, lo que cuando nosotros éramos jóvenes leíamos los diarios en francés en los 4 o 5 kioscos del barrio que vendían diarios extranjeros, pero que llegaban 2 días después. Yo, por ejemplo, el Diplomatique de Le Monde lo leíamos el martes o el lunes. Mira qué viejo soy. Pero papá nos hacía leer para perfeccionar el francés y salir del libro de la familia Vincent, ¿no? Y sus aventuras en Francia y en Canadá. Acá hay una información que está dando vuelta y que
La Zuleta la sobrevoló, pero es un tema muy grave que yo lo planteé ya hace algunos, como 6 meses, y solo recibí recuerdos hacia mi madre. ¿Vos cómo canalizás la coima? Vos lo podés hacer en forma brutal, como hacía Menem, por ejemplo. Menem no lo hacía Menem. Había un señor que era su secretario privado que decía, esto 10%. 10% de 100, el 10% de 1000, el 10% de 10.000, el 10% de 1.000.000. Siempre era el 10%. Si el funcionario que intervenía aparte cobraba algo más, a Carlos Saúl no le importaba, él quería su 10%. Nada más, absolutamente nada más. Y cobraba su 10%. A veces en sus negocios internacionales cobraba un poco más, pero se arriesgaba un poco más. Tanto se arriesgó que perdió la vida su hijo, por arriesgarse un poco más. Pero eso era la manera tradicional. En un, en un garage, por lo general en los garages de la avenida 9 de Julio, ¿no? Había un intercambio, se ponía en bolso dentro del baúl de un auto, esas cosas. Se hacían transferencias a Uruguay, se hacían transferencias a los Estados Unidos, porque hasta antes de la caída de las Torres Gemelas, Estados Unidos era un paraíso para el blanqueo del dinero de la corrupción. Porque ahora que los americanos se han vuelto cuáqueros nuevamente, parece que eh, son todas palomas blancas, pero hasta la caída de las Torres Gemelas, Estados Unidos es el país más corrupto en su sistema bancario que yo haya conocido y operé con él. Yo trabajaba en una empresa financiera. Es decir, no importaba, vos podías llevar 10 millones de dólares en una valija, en varias valijas, al Chase, te atendía el gerente y te regalaba una carpeta de cuero muy bonita. No te preguntaban quién, dónde venías, no te preguntaban absolutamente nada. Te preguntaban si habías ido a comer a Delmónicos, en qué hotel estabas, si necesitabas un auto que te llevara y te trajera. Todo tenía que ver con el monto del depósito. Después empezaban a haber operaciones de cable, se decían, que eran transferencias que se hacían vía Telex. Hasta la caída de las Torres Gemelas, donde dijeron, bueno, vamos a aprovechar para ponernos duros hacia adentro, quitando derechos, porque ustedes no se dan una idea de la cantidad de derechos civiles que se han perdido bajo el concepto de la seguridad nacional. Y vamos a empezar a preguntar de dónde viene el dinero, salvo que el dinero venga de un grupo de amigos, que vos suponés que es dinero limpio. Ahora, si aparece un tipo de bigote, aparezco yo, me van a preguntar de dónde va el dinero. Ahora, si aparece alguien que juega al golf en Malalago, no le van a preguntar absolutamente nada. No digamos tonterías tampoco. Días pasados llega a la Argentina un avión con una señora tal Arrieta, cargada de bolsos que no pasó por Ezeiza. Así que no pasó por la aduana, perdón, por migraciones. Y no es que no pasó porque no hubo intención de revisar ese equipaje, sino porque por orden de arriba pudo haber sido Dios, más arriba de Dios nadie. Eh, por una orden de arriba esas valijas no debían ser tocadas. Entonces uno se pone a preguntarse, porque
A ver, ¿qué traían? Juguetitos, traían ropa interior estimulante, como decía un amigo mío. ¿Qué traían? Entonces se abre el enorme abanico de la imaginación, que en el ser humano no tiene límites. Pero simultáneamente nos empezamos a enterar de algunas cosas. Santiago Caputo, que es el asesor del presidente, el monotributista, tiene un hermano. Los caputos se han reproducido como los hongos después de la lluvia, me parece, ¿no? Tiene un hermano que se ocupa de la fundación Faro, que está ahí en Reconquista 40. La fundación Faro es lo que nosotros los radicales llamamos el comité de campaña. Es el lugar donde se concentra la información, se toman decisiones, donde van a discutir lugares en la lista. Es el comité de campaña de La Libertad Avanza. Pero este simpático caballero, que por ahí tenía anotado el nombre, pero andás a ver dónde lo anoté, eh, acá está, ¿eh? Francisco Caputo, pues creo que dice acá. Sí, Francisco Caputo. Organizó una cena en el Yacht Club Puerto Madero a $25.000 el cubierto. Han sofisticado la recaudación de la coima, tengo que reconocerlo. No son oscuros en el garage, no es una transferencia vía cable, no son los bolsos de López, no son los bolsos de los demás que iban a la casa, etcétera. Han sofisticado. Te invito a comer, vamos a hacer una cena para la Fundación Faro, que no sé bien a qué se dedica, y el cubierto cuesta $25.000. Ahí no está la FIP, por ejemplo, o la Oficina de Investigaciones de Tráfico de Dinero, o algún fiscal que pregunte, para un poco, ¿a qué se dedica la Fundación Faro? Junta dinero para enfermedades de transmisión sexual, para la lepra como hacía el doctor Banzas, pero nunca se me ocurrió cobrar $25.000 un cubierto porque no venían ni los mozos. ¿A qué se dedica la Fundación Faro que puede justificar cobrar $25.000 el cubierto? ¿Y quién fue? Porque vos podés cobrar $25.000 el cubierto, el problema es que quién fue. Y fue un grupo de muchachos que todos conocemos. Es decir, fue el grupo Roca, es decir, fue el amigo Roca, fue la gente de Bulleroni, fue Garucio, ¿seguro acuerdan de Garucio? Que fue presidente de YPF con Cristina Fernández de Kirchner y después se fue de geo de una empresa privada. Bien. ¿Qué tienen en común todos estos tipos aparte de dedicarse al negocio del petróleo? Que todos son proveedores del Estado por una u otra manera y todos están en el mismo negocio en Vaca Muerta. Y yo me puse a buscar y parece ser, no estoy seguro, pero parece ser que hubo ciertas excepciones de carácter impositivas y limitaciones que tenían para la inversión en Vaca Muerta. Inversión que vuelvo a repetir, más después de los hechos de esta semana en Rusia, eh,
no es un negocio inmediato. Es un negocio que puede llegar a ocurrir dentro de muchos años cuando a nadie le interesa el petróleo. Pero lo concreto que esta administración, a través de una fundación que se rige fuera de la ley de administración financiera, fuera de la ley de actividades del Estado, es decir, una fundación. Creo que se rige por la ley de sociedades. Creo que era 19.549 o 19.550. Tiene ambas leyes de la dictadura. Una es la ley de procedimiento administrativo y la otra la ley de sociedades. 49 o 50, pero está por ahí. Entonces la fundación es una cosa que se inventó en los 90 como una manera de escapar o esconder negociaciones incompatibles. Bueno, puedes evitar que una empresa le done $25.000 a una fundación por vía del pago de un cubierto en un almuerzo o en una cena. Ahora, si yo soy fiscal y la fundación que organiza eso, la Fundación Faro, que está en la calle Reconquista al 40, que casualmente es el lugar donde van los dirigentes de la Libertad Avanza, los dirigentes del PRO, los dirigentes de otras fuerzas menores, a arreglar sus cuitas electorales, que está en manos de un caputo, que es el hermano del monotributista, que tiene un despacho en la Casa de Gobierno siendo monotributista, es decir, no siendo un funcionario público. Por lo tanto, no lo rige la ley del empleo público. O sí, pero en forma indirecta. Es un asesor. Pero es un asesor que, según los medios de comunicación, te nombra, por ejemplo, al director de la CIDE, del Servicio de Inteligencia del Estado. O te nombra funcionarios. Ahora, esta Fundación Faro nombró funcionarios en lugares sí, chiquitos que no se notan, directores en YPF, directores en entes de control de hidrocarburos, es decir, en el negocio. Esos nombramientos que por ahí aparecen en el boletín oficial, pero vos mucha bola no le prestás porque es director o síndico o que si esta fundación tiene el poder de nombrar funcionarios y tiene el poder de recaudar para la campaña electoral, lo que está expresamente prohibido en la ley de partidos políticos, pero es un gobierno que no respeta la Constitución. No vamos a pedir que respete la ley de partidos políticos o la ley, ¿no es cierto?, de administración financiera. Quien pueda más, burlar la Constitución, puede o menos ignorar una ley. Entonces ya nos estamos enterando cómo se financia la Libertad Avanza, entre otros tantos niveles de financiamiento. O a lo mejor estos $25.000 por cubierto más otro tipo de donaciones sirven para pagar el aparato comunicacional del gobierno que esta semana han entrado en crisis porque se pelean entre ellos y porque participa el presidente de la Cámara en peleas de vodevil. Es decir, estamos en manos de gente muy rara, por decirlo menos. Y hay cosas que no hemos prestado atención. El quórum en la Cámara de Diputados se logra con 129 legisladores. Es el número que sacó el DNU. El gobierno pensaba en 140. No hubo 140. Esos 11 que faltaron votaron en contra. La diferencia fueron 20 votos
como dije el miércoles. Una diferencia que para los países más o menos civilizados resulta absolutamente irrisoria. Porque aparte ustedes se creen que no analizan. ¿Qué votó tal diputado? ¿Sí? ¿De qué provincia es? Bien, ¿cuánto le debe el Estado a esta provincia? ¿Qué pasó después que? Pues son tan torpes que en vez de mandar la plata antes, mandan la plata después. Como en Chaco, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Carlitos Sago? Hoy cuenta Zuleta muy bien la historia de Carlitos Sago, pero yo la conté hace cuando lo echaron del bloque de Libertad Avanza porque se atrevió a opinar. Carlos Sago viene del gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri. Yo me enteré de la existencia de Carlos Sago porque tengo amigos que van a la Bombonera, son socios de Boca. A mí no me gusta el fútbol, no me interesa el fútbol. Pero tengo un montón de amigos que sí. Y tienen palcos, plateas en la cancha de Boca Juniors. Y parece que ahí hay una patota. Enrique Nosiglia es un conspicuo dirigente político que le encanta ir a ver a Boca. Y el amor a la camiseta, el encontrarte a comer una pizza, supongo yo, un barrio italiano, la Boca. Genera relaciones, genera amistades. Bueno, Sago es un hombre eh, relacionado con mucha gente del macrismo de la capital federal, porque fue macrista en la capital federal. Íntimo amigo de Angelici, presidente de Boca Juniors. Ser presidente de Boca Juniors no es una capitio diminutio. Ser presidente de un club de fútbol no es una capitio diminutio. Yo cuando vivía en Buenos Aires iba a ver partidos de rugby, me encontraba con ex compañeros, tipos que jugaban en otros equipos, que eran jueces, eran fiscales, abogados de la profesión, empresarios, y después nos íbamos a comer. Y hablábamos de política, hablábamos de todo, y no tenía nada de... Como yo no era un lobista, ellos sabían que yo no me dedicaba al lobby, tenían la amplitud de criterio. Entonces, hablábamos, me contaban cosas, algunas extraordinariamente graciosas. Durante el primer gobierno de Macri, estaba yo en Buenos Aires. Entonces, el amigo Sago, que fue echado de la Libertad Avanza, fue el voto que definió, pero ese voto fue negociado, porque habían juntado 128 votos para el DNU. Ese DNU que nadie entiende, que me he cansado de leer en el boletín oficial y no se entiende, para acordar un convenio que no está ni siquiera siendo discutido en el Fondo Monetario Internacional y me parece que no va a ser discutido en el corto plazo en el Fondo Monetario Internacional. Hablan de abril, tienen que usar el calendario americano, no tienen que usar el calendario argentino. El apuro por las elecciones en la Argentina no lo tienen los norteamericanos, que tienen otros problemas. Por ejemplo, que se quedaron sin luz o le aumentan el 25% de los aranceles y el costo de la luz en todos los estados del norte hasta Nueva York. Porque Canadá se hartó de la prepotencia de Donald Trump. Pero volvamos a Sago. Sago dijo, ¿qué quieren mi voto? Ahora quieren mi voto. Bueno, que me llamen de la Casa de Gobierno. Y lo llamaron de la Casa de Gobierno. Y él cambió, astutamente, su voto por la presidencia de la Comisión de los Decretos de Necesidad de Urgencia. Es decir, si pretenden seguir negociando
o seguir gobernando con decreto de necesidad de urgencia y van a tener que pasar por Sago, hombre de Entre Ríos, hombre del PRO que se hizo libertario. Dicen un tipo con muy buena relación con Mauricio Macri. A mí todo esto me suena raro, perdónenme que les digo raro por decir una frase más o menos elegante. Volvamos. Un tipo echado de la Libertad Avanza preside la comisión del decreto de necesidad y urgencia única y exclusivamente porque prestó el voto 129, el voto que faltaba, el 129, para levantar la mano por un DNU que no tiene hoy un sentido práctico, pues no hay urgencia. La falta de juridicidad de ese decreto lo prueba todos los días el Fondo Monetario Internacional. Porque si había necesidad y urgencia, el jueves el fondo estaba negociando con el gobierno. Es más, Caputo, según lo que dicen algunos medios americanos, Caputo dijo voy para allá y le contestaron no venga, espere que nosotros vamos a llamar cuando sea necesario hablar con usted. Sí, a buen entendedor. Mientras tanto el dólar se disparó y los mercados dejaron de creerle. Yo revisando el otro día algunos videos, creo que hace 4 meses. ¿No? Yo esto lo hago porque me divierte, no lo hago profesionalmente. No tengo un equipo de producción ni siquiera tengo esos programas que divide pantalla y que puedo mostrar lo que dije hace. No me interesa, le intenté hacer y es muy complicado. Eh, a lo mejor algún día aprendo. O hay una aplicación o un programa más amigable. O se me ocurre monetizarme, como dicen mis amigos, déjate de jorobar, monetizate, nosotros bancamos. Y entonces pongo otro equipo, otro programa, tengo un par de muchachos que me ayudan, pero no, por ahora no. Pero yo hace más o menos unos 3 meses, 4 meses, hice un comentario, la ventaja de leer eh, otros medios de otros países. Hice un comentario sobre un cierto cambio de las tendencias financieras en el mundo y que en la Argentina el carry, del cual hablé muchísimas veces, expliqué, si vos congelás el dólar y ofreces una tasa de interés en pesos muy alta, y es una invitación a que la gente venda sus dólares, porque tiene la tablita como la de Martínez de Oz, que le decía tal día, tal hora vale tanto. Entonces, vende los dólares, vendes tus activos en moneda americana, pones un plazo fijo a 30 días para ir controlando la cosa. O lo depositas en un fondo común de inversión donde tenés más rapidez para sacar el dinero. En el fondo vos podés sacar el dinero inmediatamente. En un plazo fijo vos tenés eso, un plazo fijo. Vos tenés un contrato con el banco que lo tenés que sacar en la fecha que acordaste con el banco. Y fui advirtiendo que cuando el Estado puso la devaluación o bajó en dólares del 2 a 1, dije se acabó el carry. Y recuerdo la frase porque alguno de ustedes me la reprochó, que dije que cuando entran los giles se van los vivos. Y cuando un negocio así tan grosero es publicitado y comentado por los medios,
Normalmente ya se terminó, pero necesitan una sobrevida, un poco más de oxígeno, que se da a la gente que no sabe de esto. Y hice la broma, vieja, vender los dólares, vamos a hacer carry trade, ¿no es cierto? Una cosa así. Es cuando la información financiera se hace pública y entran un montón de gente que no es profesional de las finanzas, es porque el negocio ya se terminó. Ahora, lo que se necesita es un poco de oxígeno, es decir, de dólares, para poder hacer una salida más elegante, menos compulsiva, como fue la semana pasada. $500 el viernes, en realidad fueron 1.000 millones de dólares. Yo me adelanté 3 días porque cuando yo dije se van a ir 1.000 millones, se fueron 1.000 millones de dólares, solo se habían ido 723 millones de dólares. Al viernes se fueron 1.000 millones. Casualidad, como dice una amiga mía. Vos sabés por casualidad. Y hay 3.000 millones de dólares más que vencen la semana que viene. Porque al revés de los fondos comunes, que fueron los primeros que se fueron antes de la semana pasada, eh, los que quedaron enganchados son plazos fijos. Y la semana que viene es una semana de liquidación de plazos fijos porque es la semana de fin de mes. Entonces, tenemos este problema que tenemos que ver cómo se soluciona. El Banco Central no tiene más dólares. Pero no de ahora, hace un montón que no tiene dólares. Y te miente descaradamente diciéndote esto, nos van a dar 20.000 millones de dólares. No. El Fondo Monetario te va a decir, bueno, macanudo, la cuota tal la vamos a rolear, es decir, la vamos a tirar para adelante, y ese tirar para adelante te va a costar 6,5% anual. Plata fresca no hay. ¿Por qué no hay plata fresca? Plata fresca es decir, plata sin condiciones. Porque la Argentina tiene una enfermedad llamada ludopatía y está en la puerta del casino esperando que alguien venga a darle plata para meterse en el casino y el fondo lo sabe eso. Y la exposición del fondo con la Argentina o la Argentina con el fondo, según de qué lado del mostrador te paras, es muy alta, es demasiado alta, extraordinariamente alta. El otro día vi una declaración de Milei, cuando Milei era un panelista con el cual yo en ese momento coincidía. Ir al Fondo Monetario Internacional es una declaración de fracaso. Es cierto. Cuando vos vas al fondo es, como es el prestamista de última instancia, es porque te quedaste sin mercados. Primero, no tenés mercados internos. Segundo, no acumulaste dinero, no acumulaste reservas. Tercero, no tenés acceso a los mercados comunes, a los bancos, nacionales o extranjeros. Por eso se dice que el fondo es el prestamista de última instancia. Después está el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que te puede tirar 1.000 millones de dólares para alguna cosa. O el Banco Mundial, que te puede tirar 1.000 millones, 2.000 millones para alguna cosa. Pero a los efectos, si en una semana de carry se fueron 1.000 millones de dólares, ¿se imaginan la semana que viene? Entonces, haciéndole caso a Milei, comentarista, este es un gobierno que ya fracasó. Lo que me llama mucho la atención es como aquellos que son del mismo palo ideológico no se dan cuenta que fracasó y se abrazan desesperadamente.
Y para ir redondeando y finalizando, yo a Mauricio Macri lo voté, lo fiscalicé, milité por él, me comí 20 millones de garrones dentro de los amigos de toda la vida. Che, terminaste votando un conservador siendo un tipo, un progresista. Le digo, ¿por qué no dejamos que gobierne y después juzgamos? Si el tipo gobierna como un conservador, pedí perdón. Pero para mí no gobernó como un conservador. No privatizó la educación, no privatizó la salud. Fue un buen gobierno. Inclusive para nosotros, los exigentes progresistas del barrio norte. Había trabajo, lo vi acá en Jujuy, había trabajo. Hicieron la pista Guzmán, Dietrich era una máquina de laburar, Iguacel era una máquina de laburar. En un año terminaron lo que faltaba Ruta Nueva acá en Jujuy, hicieron las dos pistas del Guzmán, faltaba la torre. Es decir, yo los vi laburar, así en todo el país. En un año y medio del gobierno libertario no levantan la basura, por decirlo de alguna manera. ¿Ustedes conocen alguna obra pública? No le digo que haya iniciado, que hayan terminado. Y ahora, en el arreglo en estos el dinero que estamos pidiendo para reforzar las reservas del Banco Central, ¿se considera la deuda que se tiene con las empresas constructoras de obra pública que licitaron y ganaron concesiones para hacer rutas, las represas del sur, que están en plena ejecución y que de pronto un día dijeron no, no les pagamos más? Son 400.000 millones, ¿eh? ¿Está anotado? Está anotado el 8% que le deben a los jubilados por el ajuste del mes de enero del 2024 que se olvidaron de hacer. Inflación del 20, nos ajustaron el 12, se olvidaron del 8. ¿Lo anotaron en el debe? Anotaron en el debe el juicio que se perdió por 17 mil millones de dólares en Estados Unidos por YPF de ejecución inmediata. En el debe anotaron lo que le deben a las provincias en coparticipación o van a seguir tirándole migajas cada vez que necesiten que algún imbécil levante la mano. En términos jurídicos, imbécil. O un desesperado, porque el gobernador lo presiona. No llego a fin de mes, flaco. Levanta la mano. Si te piden que levantes el pie, levanta el pie. Yo eso lo entiendo. Con Macri las provincias eran viables. Hoy con el señor Milei las provincias volvieron a ser inviables, simplemente porque no les mandan el dinero que ellas mismas recaudan. Porque hay una enorme confusión en la clase media urbana que creen que la nación le regala la coparticipación a las provincias. No, primero, está en la Constitución. Dos, hay una ley que yo la revisaría. Tres, el dinero que están repartiendo es dinero que producen las provincias, no produce el gobierno nacional. Había una idea en aquellos años muy interesante, en los años de reforma, que planteaban que en la Constitución dijeran, eliminemos la FIP de alguna manera, recaudemos las provincias y las provincias nos quedamos con lo nuestro y le transferimos la coparticipación al gobierno federal. Entonces nunca las provincias iban a dejar de tener los fondos que les correspondían. No se logró. Pero todos estos debes los pensó el gobierno. La deuda que se ha generado por la ley de incentivo docente está contabilizada. Frente a los 20 mil millones, 10 mil millones, 7 mil millones, por ahí son chirolas, pero hay que sumar chirolas y se te hacen un montón, o sea, te hace un montón de dinero. Termino. Está bien tener una fundación, se llama el Faro,
para recaudar dinero en el mismo lugar donde vos estás cerrando la lista? ¿Está bien que una señora de apellido Arrieta traiga bolsos y que de arriba le digan no los revisen? ¿Está bien que el hermano de un monotributista maneje esta fundación? ¿Está bien que para cambiar un voto se le dé la presidencia de una comisión a un señor que echaron como presidente por ser independiente, de pensamiento independiente? ¿Está bien que todavía no tengamos presidente? Ya tenemos presidente de la Comisión de Juicio Político, pero el señor Menem no quiere hacer la sesión que ratifique que la señora Pagano es la presidente porque lo votó, así lo votó el Pleno. ¿Está bien esto? Por la fantasía de que no tenemos inflación, porque muchachos es fantasía. Un maple de huevos, 10.000 pesos. Digo, estamos en un mundo de fantasía, ¿no? Yo no os quiero ofender, pero estamos en un mundo de fantasía. Las gallinas que ponen los huevos que se venden acá no vienen de Australia, ¿eh? Está bien que nosotros escuchemos a los periodistas decir, sí, la ropa está cara. ¿Qué ropa está cara? El precio de la ropa de marca, esa ropa de diseño, la compra gente que puede pagarlo, ¿eh? No se preocupen. Y la ropa de la clase media, media baja, se la compran a los manteros de Avenida Porredón, ahí en Once, en Avenida Avellaneda. Hablo de Capital Federal, no digo ni en la provincia de Buenos Aires, en la Plaza de Matanza, 20 millones de lugares. ¿Ustedes se creen que la gente se viste compra los sacos en MacGregor? No existe más, por eso lo nombro. O en Meneses de la Avenida Santa Fe, como nos vestían a nosotros de chiquitos. O los zapatos de Spinelli a medida. O los que jugábamos al rugby y jugábamos con Conti porque eran botines a medida. Si lo hacíamos era porque no lo podíamos pagar. ¿A qué ropa le van a poner la aranceles? ¿Van a terminar con la industria textil argentina? Que es la que hace la ropa para los manteros, que es la que hace la ropa para el once, que es la que hace la ropa para las saladitas, etcétera, etcétera. Piénsenlo un poco, porque es como la historia de Bertolt Brecht, ¿no? El primero fueron por ellos, como yo no soy tal cosa, no me importó. Un día van a decir que la leche es cara, entonces vamos a importar la leche. Entonces vamos a tener que sacrificar vacas, porque ustedes saben que las lecheras, si no dan leche hay que sacrificarlas. Pero no vamos a llegar a ese punto. Simplemente no vamos a llegar a ese punto. Y que hay una situación de descomposición dentro del gobierno, porque el pez se empieza a pudrir por la cabeza, y este gobierno es manejado por un pescado, es que en el territorio de guerra de la Libertad Avanza, que son las redes sociales, se están matando entre ellos. Se están matando por un protagonismo que tiene que ver con el dinero. Porque según lo que a mí me dijeron, hay tres fuentes de financiación de los tuiteros y los que hacen TikTok. A mí ya me enferma aprender YouTube y encontrarme programas pro Milei, a los cuales le pongo no me interesa. Entonces la aplicación no me los pone más. O que de torneos y competencias, en la página de torneos y competencias hablen
Sube la mínima de los jubilados 10.000 pesos. Torneos y competencias. ¿Me pueden explicar, salvo las bochas, qué deporte podemos practicar los jubilados? Porque de montaña no hablan. Yo debo ser de los pocos jubilados que todavía hacen montaña. Todavía. Los quiero mucho, nos vemos el miércoles. Sean buenos, pórtense bien. Gracias.